Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al mundo que nadie conoce, soy Santiago López González. Hoy vamos a ir hasta el archipiélago japonés para conocer la propuesta artística de Hikaru Cho, una estudiante chino-japonesa que se está especializando en arte ilusionista, como lo pueden ver en esta foto. Es simplemente espectacular, veamos el reportaje. Hikaru Cho, de 21 años, se ha convertido en una revelación en las redes sociales por sus pinturas surrealistas en cara y cuerpo, que tras un proceso de animación parecen cobrar vida. La idea de su innovador arte surgió de la cotidianidad de la vida de una joven estudiante en la enorme ciudad de Tokio. きっかけは家でちょっと絵を描きたかった時に周りに紙がなくて、でも面倒くさかったんでもうじゃあ手でいいやと思って手に目とかを描いて、それが結構気持ち悪かったんで写真に撮っていろんな人に見せたりした時にすごい驚いたりとか、本当にこんなに人って驚かせられるんだっていうぐらい驚いてくれたりとかして。 Sus obras, calificadas como arte hiperrealista, captó la atención de la organización Amnistía Internacional para que sus pinturas formaran parte de una campaña por los derechos sexuales y reproductivos. A través de sus obras, Cho quiere que las demás personas miren más allá de la superficie. 人ってよく人を見た目だけで肌の色とか目の色とか外見だけで判断しがちだと思うんですけど、そういうのがすごいバカらしいと思うので、人間は見た目だけで判断できないよっていうメッセージを込めて作ってます。 Cho afirma que sus piezas de arte son una forma de expresar muchos de sus sentimientos. アートはなんかその経験とか差別されてて辛いですっていうのを叫んでいるよりもアート作品として提示した方がもっといろんな人の El trabajo de Cho también ha atraído a numerosas compañías comerciales que han visto en su arte una forma para ilustrar sus productos de una forma diferente a la publicidad convencional. No sé ustedes, pero yo he quedado impresionado con la labor que está haciendo esta joven artista. Si ustedes quieren conocer más sobre este trabajo, pueden entrar a esta dirección www.hikarucho.com. Allí encuentran todas las novedades de esta artista y también las causas sociales en las que ella está colaborando. Los dejo con el noticiero CMI. Nos vemos mañana con otra historia del mundo que nadie conoce. Feliz tarde para todos. Se mantiene expectativa en la Corte Constitucional frente a la decisión de tutela por adopción entre parejas del mismo sexo. Fallo de la Corte garantizaría derechos a hogar y salud en menores adoptados por parejas del mismo sexo, asegura comunidad LGBTI. Marcha en Carmen de Bolívar para exigir al gobierno respuestas por caso de vacunas del papiloma humano. En el Consejo de Bogotá aseguran que una mafia dentro de Transmilenio aprobó prórroga ilegalmente para mantener buses viejos. Expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birri, es condenado a 5 años y 6 meses por el carrusel de la contratación. Exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho Casado, está buscando un sitio de reclusión especial para preparar su entrega. Neiva y el sur del Huila están sin gas por fallas en la planta de suministro. CMI en el interior de la Plaza de Toros La Santa María. Su deterioro es evidente. Peleas entre pandillas preocupan a los habitantes de una localidad en el sur de Bogotá. El llamado Club de la Pelea alarma también a las autoridades. Nairo Quintana se mantiene segundo en la Vuelta a España, pero pierde 15 segundos con respecto al nuevo líder, el local Alejandro Valverde. El cantante Juanes dejó a un lado los escenarios para dictar clases en Pereira. La moda del Ice Bucket Challenge le salió mal a una voluntaria. Sus imágenes le dan la vuelta al mundo. Buenas tardes. 4 horas lleva la Corte Constitucional debatiendo la tutela en la que una pareja de mujeres pretende legalizar la adopción de la hija biológica de una de ellas. El alto tribunal se apresta a decidir después de 4 años del trámite del recurso. Desde el Palacio de Justicia, Germán Jiménez. Germán, buenas tardes. Buenas tardes. Pues la expectativa es grande aquí en el Palacio de Justicia, mientras esperamos la decisión que tome la Corte Constitucional frente a una tutela que presentó una pareja de mujeres para conceder la adopción de la hija biológica de una de ellas. Pero veamos qué es lo que dice el director ejecutivo de Colombia Diversa, Gustavo Albarracín, sobre el tema.
Básicamente lo que esperamos es que la Corte proteja a los hijos de la familia Leyderman Botero y que esa protección sea sin ninguna duda y que sea un caso que abra la protección de otros hijos de parejas del mismo sexo que estén en similares circunstancias. Se sabe que al menos 6 magistrados estarían de acuerdo con conceder la tutela. Nos encontramos a la espera y en cualquier momento estaremos informando. Eso es todo desde el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Sigan ustedes en estudio, CMI, la noticia. Gracias, Germán, y así es, estaremos atentos. Y es que la Defensoría del Pueblo prepara un nuevo documento en el cual destaca que es responsabilidad de la Corte Constitucional garantizar los derechos de los menores de edad a una familia sin importar su condición sexual. CMI tuvo acceso a un documento que prepara la Defensoría del Pueblo y será presentado el próximo 3 de septiembre ante la Corte Constitucional, en la cual dan a conocer su postura frente al debate de la adopción de menores por parejas del mismo sexo. El concepto destaca que el no permitir la adopción impide que los niños ejerzan sus derechos fundamentales, al igual que estos tienen derecho a tener una familia y no ser separados de ella. Los niños no pueden estar siendo perjudicados en el caso de las adopciones. Los niños tienen derecho, como cualquiera de nosotros, a educarse, a crecer en medio de una familia, a tener esa cercanía, ese amor, y nosotros no les podemos cercenar ese derecho sob pretexto de que tenga unas creencias religiosas o políticas que así lo impiden. El documento de 23 folios destaca además los estudios que se han presentado ante la Corte Constitucional frente a la crianza de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo y afirman que las comparaciones realizadas entre padres homosexuales y heterosexuales indican que no hay evidencia científica respecto a los temores sobre crianza de niños o niñas por estas parejas. Desde Valledupar, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, arremetió contra la adopción por parte de parejas homosexuales. Dijo que respeta la figura de la familia y que busca proteger los derechos de los niños. En defensa del ordenamiento jurídico, de los derechos prevalentes de la niñez y en defensa de la familia, que son aspectos que no son capricho del Procurador, sino que estar consignados en nuestro ordenamiento jurídico. Los padres de las niñas que han presentado desmayos en Carmen de Bolívar salieron a marchar para pedir explicación al gobierno nacional sobre el estado de salud de sus hijas. Los casos ascienden a 300. Vamos a Carmen de Bolívar con nuestro corresponsal Johan Díaz. Johan, muy buenas tardes, adelante con la información. Buenas tardes, continúa el drama en el municipio del Carmen de Bolívar. A 306 menores se ha elevado el número de menores afectadas por esta extraña enfermedad en este municipio de Montes de María. Los últimos casos se han presentado en la zona rural de este municipio. Hoy los padres de familia salieron a protestar por las principales calles de esta municipalidad. Hoy las menores ingresadas a la unidad de urgencia provienen de la alta montaña del Carmen de Bolívar y demoran hasta 3 horas para llegar al casco urbano por inconvenientes en la vía. Los papás de las menores, con cartelera en mano, exigieron respeto por lo que sucede a las estudiantes y pidieron la presencia del presidente Juan Manuel Santos en el municipio para que explique lo que está pasando. La máxima autoridad, que es el ministro de Salud, nos ha dicho que no son las vacunas, pero las niñas, todas las niñas que han llegado, vienen porque fueron vacunadas. Estamos marchando porque queremos la verdad, qué está pasando con nuestras niñas. Que se nos aclare la verdad, que se nos aclare la situación de esta problemática que estamos sufriendo con nuestras niñas. Anunciaron que van a instaurar denuncia ante los entes de control nacionales y organizaciones internacionales con el fin de hallar el origen de la problemática que solo afecta a estudiantes vacunadas contra el virus del papiloma humano. Los padres de familia también aseguran que pondrán las denuncias respectivas contra el Estado en la Fiscalía General de la Nación. Esta es toda la información desde el municipio de Carmen de Bolívar. Johan Díaz, CMI La Noticia. Johan, pues precisamente el gobierno salió a dar respuesta a la comunidad de Carmen de Bolívar. El Ministerio de Salud insiste en que las vacunas no tienen fallas y las autoridades en salud están analizando la hipótesis de una enfermedad psicógena masiva como resultado de la sugestión. Los médicos son enfáticos en decir que la enfermedad de las niñas de Carmen de Bolívar no es por la vacuna y en varios casos los síntomas que dicen tener no corresponden clínicamente. Llegan desmayadas. No hay evidencia en ninguna niña que haya pérdida de conciencia. Las niñas llegan hiperventilando. No hay ninguna evidencia de que esas niñas tengan una saturación baja de oxígeno. Curiosamente, entre las supuestas afectadas hay niñas no vacunadas, una mujer mayor, un niño y 3 menores embarazadas. Por eso están analizando otras hipótesis. Y hay evidencia, aquí tenemos incluso un artículo científico sobre la mesa de enfermedades psicógenas masivas después de eventos de vacunación.
Sobre el caso se han recibido quejas de abogados que podrían estar creando falsas expectativas a los familiares de las menores a través de millonarias demandas, por eso hacen un llamado. Si hay abogados, dijéramos, de alguna manera diciendo aquí va a haber una retribución económica de unas posibles demandas con el Estado, claramente están actuando de manera irresponsable y están poniendo en riesgo la salud pública. Sin embargo, a las menores seguirán haciéndole los exámenes para dar con su diagnóstico. El Juzgado Sexto de Conocimiento condenó a 5 años y 6 meses de prisión al expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birri, por su participación en el carrusel de contratos de Bogotá, en el que el exfuncionario aceptó haber recibido 500 millones de pesos a cambio de no ejercer control sobre los contratos de malla vial y el servicio de ambulancias, que tuvo un costo de 67.000 millones de pesos. Tras una audiencia a puerta cerrada, el abogado del expersonero Francisco Rojas Birri confirmó la condena. La pena fueron 65 meses, 23 días. 5 años. Sí, una multa de 66.66 salarios mínimos. Según la Fiscalía, Birri recibió 150 millones de parte del contratista Julio Gómez, condenado a 10 años por el carrusel de la malla vial de Bogotá, y otros 350 millones del exsecretario de Salud Héctor Zambrano, condenado también a 13 años por el carrusel de las ambulancias. Él aceptó cargos reconociendo y está colaborando con la justicia, a pesar de que esa colaboración no se le va a ser reconocida en cuanto a la pena. Actualmente el expersonero de Bogotá se encuentra recluido en La Picota pagando una pena de 8 años por el escándalo de DMG. Hace 14 días el Tribunal de Bogotá le aumentó de 3 a 6 años de prisión al exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho Casado, por el carrusel de contratos. Además, profirió una orden de captura en su contra. Sin embargo, hasta el momento el excabildante no se ha presentado ante la justicia ni ha sido capturado. CMI habló con su abogado defensor, quien asegura que no está prófugo de la justicia, sino negociando su entrega. El abogado del exconcejal Andrés Camacho Casado reveló que su defendido, quien cuenta con orden de captura en su contra desde hace 14 días, está a la espera de que le otorguen un sitio de reclusión especial para entregarse a la justicia. Ciertos servidores o exservidores públicos tienen derecho a ser llevados a un sitio, a patios especiales, a casas especiales. Es eso. Y en el INPE hay algunos de esos lugares, entonces estamos esperando el respectivo acto administrativo. Según el abogado, el exconcejal no ha salido del país y en las próximas horas se entregaría a la justicia. Él ni está en fuga, ni se va a poner en fuga o algo que se parezca. Su voluntad es entregarse de manera inmediata. Andrés Camacho Casado está vinculado al proceso del carrusel de contratos por los delitos de tráfico de influencias y cohecho y se le acusa de haber recibido 300 millones de pesos. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, propone una reestructuración del Instituto de Medicina Legal de cara al posconflicto ante un eventual proceso de paz, porque se trata de una entidad que tiene gran responsabilidad para el reconocimiento de víctimas. El defensor del pueblo dijo que el Instituto de Medicina Legal debe garantizar el reconocimiento de las víctimas de los grupos armados ilegales y que en tal sentido debe contar con las herramientas y recursos para tal fin. Una institución tan importante, tan técnica en un proceso de reconocimiento de cadáveres como es el Instituto Nacional de Medicina Legal, tiene que pensarse en reformarlo, en actualizarlo, en fortalecerlo. El director de Medicina Legal apoyó la petición del defensor del pueblo. No solamente la identificación, sino el responsable de llegar a la verdad, de los hechos, de quiénes los perpetraron, de cómo los perpetraron, indudablemente es el instituto. Sostuvo que la entidad no está preparada y que se requiere ser actualizada. Tenemos que modernizarla a nivel de su talento humano, tenemos que proveer a ese talento humano de mejores condiciones. Tenemos que mejorar el número de funcionarios del instituto, de llegar el instituto a todas las regiones del país. Las declaraciones se hicieron en el Día Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que de acuerdo con las estadísticas, en Colombia hay más de 94.000 casos desde 1938. Nuevas irregularidades que involucran a Transmilenio se conocieron hoy en el Consejo de Bogotá. Según el concejal Juan Carlos Flores, el alcalde Petro autorizó la prórroga 2 años antes de que finalizara el contrato de las fases 1 y 2 del sistema. Así favoreció a los operadores y sin abrir una licitación. Flores lo calificó como otro descarado contrato a dedo entregado por el alcalde mayor. Entonces, si hay una mafia, ¿esa mafia dónde estaría ubicada? Estaría ubicada dentro de Transmilenio, con connivencias hacia afuera. El concejal Juan Carlos Flores denunció que pese a un concepto de Transmilenio donde se indicaba que los contratos de la fase 1 y 2, es decir, los buses más antiguos, solo se debían prorrogar por un año, equivalente a 80.000 kilómetros, el distrito amarró el tema por 3 años sin ningún argumento técnico. ¿Cuánto requiere 80.000?
¿Cuánto les dan finalmente? 240.000 kilómetros. Para el cabildante, el alcalde desestimó los conceptos con la falsa promesa de reducir las tarifas. Porque el presidente de la Junta Directiva de Transmilenio ha dicho que esto ha sido un gana-gana. No. Es una mentira descarada del alcalde Petro. El concejal indicó que el supuesto ahorro de 70.000 millones de pesos para el distrito se hizo con una prórroga innecesaria y pidió que los organismos de control investiguen la gerencia del sistema Transmilenio. El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Pedro Munar, admitió que el sistema penal acusatorio colapsó y se requieren urgentes reformas para que sea efectivo. El magistrado comparte los resultados del informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, en los que alerta sobre fallas en el modelo penal. Nosotros casi todo lo estamos llevando en audiencia, luego era obvio que fuera a colapsar. Las audiencias, el sistema no quedó muy bien diseñado. El Consejo Superior de la Judicatura y el gobierno estudian medidas para devolverle la efectividad al sistema. También está muy claro que no tenemos una política criminal, que el país anda al vaivén de las circunstancias, que todo es coyuntural. Según el magistrado, la crisis demuestra que el cambio en el sistema de justicia penal no tuvo acogida en el país. Más de 100.000 habitantes del norte y centro del Huila están sin servicio de gas domiciliario por el daño en un tubo que fue provocado por trabajadores de Ecopetrol. Cerca de 130.000 usuarios del norte y centro del Huila se están viendo afectados por la suspensión del servicio público de gas natural. Maquinaria de Ecopetrol se encontraba trabajando en inmediaciones de Campodina, afectó el gasoducto de transporte y eso generó que se tenga que suspender el servicio en varios municipios del departamento del Huila. Esta suspensión del servicio de gas en el departamento de Huila, que ya cumple casi 24 horas, viene afectando la parte industrial, domiciliaria y vehicular. Estamos realmente afectados. Supuestamente nos lo ponen por ahí a las 5 de la tarde y entonces, ¿quién nos paga los daños y perjuicios? De acuerdo con Alcanos de Colombia, el servicio de gas se restablecerá en el transcurso de esta tarde. Por lo menos 12 amanecederos ilegales que funcionan hasta las 8 o 9 de la mañana han sido identificados en los últimos días en el centro de Bogotá. La problemática genera dudas sobre la efectividad de la rumba extendida, medida con la que el distrito busca eliminar estos lugares donde hay consumo de drogas y prostitución infantil. El fenómeno de los amanecederos ilegales se disparó en la zona de tolerancia del centro de Bogotá. En la zona, en un principio del año anterior se han identificado 12, actualmente según el reporte que nos da la policía hay 6, la comunidad no comparte la cifra y cree que son más, cree que son alrededor de 10 establecimientos. Los establecimientos en donde se vende y se consume droga sin control estarían siendo ubicados uno cada 2 cuadras, incluso se presenta prostitución infantil. Las quejas recurrentes de la comunidad tienen que ver con prostitución de menores, con venta de estupefacientes y pues claramente venta de licor fuera del horario establecido. Según cifras de la Secretaría de Gobierno, en Bogotá hay un poco más de 1.000 amanecederos ilegales. La rumba extendida es la gran estrategia por ahora para acabarlos. En horas de la madrugada, la policía incautó más de 100 kilos de cocaína que iban camuflados en una caleta de un camión que transitaba por la vía que del municipio de Valdivia conduce a Tarazá, en Antioquia. Al realizar una inspección, las autoridades hallaron 107 paquetes que contenían la droga, que según las investigaciones pertenece al clan Úsuga. La droga tiene un valor aproximado de 450 millones de pesos. Dentro del procedimiento, el conductor del vehículo fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía. CMI tuvo acceso en Bogotá a la Plaza de Toros La Santa María 2 años después de su cierre. A pesar de pequeñas fisuras, no se aprecian daños estructurales en la edificación. Es notable el abandono en el que cayó la estructura declarada Monumento Nacional. Paso a paso se vislumbra la nueva cara de la Plaza de Toros luego de su cierre hace 2 años. Pequeñas fisuras en las gradas no muestran graves daños estructurales. Al contrario, la humedad carcome cada rincón de la plaza. Cualquier escenario público o privado donde no se le haga mantenimiento diario, donde no se maneje el agua, las canales, donde no se limpie, pues indudablemente que va a tener un deterioro. El informe del Instituto de Gestión del Riesgo entregado a la ministra de Cultura para que dé vía libre al reforzamiento estructural habla de un plan de evacuación, sistema contra incendios y ubica en la zona donde salen los toros la entrada 1 y 4 como las más vulnerables. Qué bueno que el procurador mandara a quien él crea conveniente o pertinente, y decirle, venga, vaya usted y mire y revise si realmente merece lo que
que realmente este escenario se está cayendo, ¿no? Los novilleros, que cumplen más de 22 días en huelga de hambre, señalan que la plaza, construida en 1931, no cuenta con la norma sismo resistente y aseguran que se puede reparar sin necesidad de cerrarla por completo. Habilitémosla para un número de aficionados, pero dan las novilladas, entonces empecemos con los espectáculos menores. En otros puntos el pasto comenzó a crecer en el ruedo, donde antes solo la arena amarilla iluminaba el lugar. Hoy la decisión de la administración truncó sueños. La plaza lucha por mantenerse en pie, mientras clama que se acuerden de ella. En el sur de Bogotá, exactamente en la localidad de Bosa, se reúne el llamado Club de la Pelea. Más de 300 jóvenes se enfrentan cada noche. La comunidad se encuentra preocupada porque el llamado club estimula la guerra de pandillas. En Bosa, la población denuncia un fenómeno que se registra cada 3 días. Nadie se atreve a hablar de él. Son los estudiantes del Colegio Fernando Masuera en el barrio Pamonte de la localidad de Bosa. El Club de la Pelea. Adolescentes, estudiantes se enfrentan a puño limpio. Así lo revela este video grabado por una madre desesperada. Yo puedo admitir eso como madre de familia, pero usted, ¿cómo le parece? ¿Qué tal? O me da tristeza verlos a ustedes en estas, ¿cómo los arreglan? 2 razones motivan la pelea. Que dicen es que pueden haber apuestas, que es escoger los líderes de las pandillas. Las reglas, una pelea a la vez. Las peleas durarán lo que tengan que durar. Y si es su primera noche en el club, debe pelear. La Academia de Pediatría de Estados Unidos busca que se modifique el horario de entrada diaria a clases de los estudiantes. Según los expertos, los adolescentes hoy en día no duermen bien y 1 hora más de descanso les evitará a futuro enfermedades. En nuestro país, la iniciativa es bien vista por miembros del Consejo de Bogotá. Con el fin de mejorar la salud de los adolescentes, la Academia de Pediatría de Estados Unidos busca que el inicio de clases en este país sea 1 hora más tarde, es decir, a las 8:30. Esto debido a que se comprobó que a los adolescentes les cuesta trabajo dormirse antes de las 11 de la noche y al tener que madrugar no duermen lo suficiente, lo que puede contribuir a problemas como obesidad, diabetes y trastornos de conducta. Esta teoría es aceptada también en ciudades como Buenos Aires o Bogotá, donde desde el Consejo se avanza en la propuesta de tener una única jornada para entrar más tarde. Tener una escuela completa de todo el día, con tranquilidad, sin estrés para los niños, es la misión fundamental y creo que el distrito, en el caso particular de Bogotá, tiene recursos para hacer eso. Después de la pausa, toda la información internacional aquí en CNBI. El gobierno ucraniano denunció una nueva jornada de combates entre fuerzas oficiales y rebeldes prorrusos en el este del país. Las autoridades confirmaron además la presencia de efectivos rusos en Ucrania, algo que pondría en duda las intenciones de Rusia para conseguir la paz, luego de la ronda de diálogo celebrada en la ciudad de Minsk hace 2 días. La situación continúa agravándose. Una escuela y decenas de edificios han sido incendiados por el fuego cruzado, producto de los combates que se presentan en la ciudad de Donetsk, al este de Ucrania. Russia has sent a number of armored personal vehicles, tanks and troops. We can confirm that Russian military boats are on Ukrainian ground. Entre tanto, el presidente ucraniano Petro Poroshenko condenó no solo la acción militar en el este, sino también confirmó que efectivos de las fuerzas militares rusas estarían combatiendo en bloque con las milicias prorrusas en las regiones de Donetsk y Lugansk. Мною буде сьогодні скликане засідання Ради національної безпеки і оборони, де будуть розроблені плани наших дій в ситуації, що змінилося. El gobierno ucraniano denunció por otra parte que tropas rusas tomaron varias localidades en una franja de la frontera ruso-ucraniana que tiene una extensión de más de 100 kilómetros de largo y 50 de ancho al sur de la ciudad de Donetsk. Militantes del Estado Islámico revelaron un video en el que muestran la forma en que asesinan a 200 soldados sirios en el desierto tras capturarlos en el norte de ese país. Las fuerzas de seguridad kurdas lanzaron una fuerte ofensiva para recuperar el control de la localidad de Semar, ubicada dentro de la provincia de Nínive, al norte de Irak. La batalla entre los Peshmerga y el Estado Islámico dejó 13 yihadistas muertos y varios de sus vehículos destruidos. En medio de los enfrentamientos, los yihadistas incendiaron 3 de los yacimientos de petróleo más importantes del norte de Irak. Hoy mismo se publicó un video en el que los yihadistas humillan y asesinan a 200 soldados sirios tras derrotarlos en la base de Tabqa.
En este enfrentamiento de 5 días, calificado por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos como uno de los más sangrientos de los últimos tiempos, murieron 316 yihadistas y 360 soldados sirios. Mientras que en las últimas horas la ONU aseguró que el grupo yihadista secuestró a 40 cascos azules en los altos del Golán. El segundo día de alto al fuego permanente entre Israel y Hamás permitió que decenas de habitantes de la Franja de Gaza retomaran sus rutinas tras 50 días de bombardeos y ataques entre las fuerzas israelíes y los extremistas de Hamás. No obstante, la tensión en Israel aumenta debido a los combates que se libran en la frontera con Siria. Los gazatíes han vuelto a lo que queda de la normalidad de sus vidas, han regresado a los escombros de sus ciudades. Sin embargo, la tensión en Israel aumenta. Los combates continúan en los altos del Golán, territorio fronterizo entre Israel y Siria. Filiales de Al-Qaeda y del Estado Islámico continúan los combates junto con militares del régimen de Bashar al-Assad para recuperar el control sobre este territorio que históricamente ha sido ocupado por israelíes. Entre ayer y hoy han fallecido 27 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de contagio por ébola podrían alcanzar los 20.000 en un periodo de 6 a 9 meses. Esto podría disparar el número de víctimas mortales. De alcanzarse la cifra de los 20.000 casos, esto podría suponer 10.000 muertos por ébola en Guinea-Conakry, Liberia, Sierra Leona y Nigeria, que son los países afectados por el brote desde marzo. En estas 4 naciones, según confirmó la OMS, los muertos por el virus son actualmente 1.552 y el número de casos confirmados, sospechosos y posibles llega a 3.069. El 40% de estos casos se han registrado en las últimas 3 semanas, un ejemplo del paso al que avanza el virus. Sin embargo, la OMS teme que la cifra de muertos y casos sea mucho mayor debido a la falta de control que hay en estos países donde las condiciones sanitarias son muy precarias. El ébola es una fiebre hemorrágica que no tiene cura y se transmite a través del contacto. El presidente de Francia, François Hollande, instó a la ONU para que apoye a las autoridades de Libia con el fin de restablecer la seguridad del Estado, debido a que ese pueblo está en grave riesgo de sufrir una inminente expansión de los grupos radicales rebeldes que podrían terminar desestabilizando a toda la región. Hollande indicó que su país realizará un despliegue militar que inicialmente contará con la presencia de al menos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas francesas en la región del Sahel en África. La iniciativa, según el mandatario, pretende evitar el resurgimiento de una amenaza terrorista internacional. La France demande aux Nations Unies, parce que ce sont elles qui doivent prendre leurs responsabilités, d'organiser un soutien exceptionnel aux autorités libyennes pour rétablir leur État. Et nous devons également être très attentifs. El mandatario francés se refirió también al continente africano, en donde exaltó las intenciones de crecimiento, pero alertó sobre lo vulnerable que puede llegar a ser si la comunidad internacional no interviene para asegurar la integridad de los países miembros del continente. Francia dedicará en los próximos 10 años 20.000 millones de euros para el desarrollo de África. Recep Tayyip Erdogan juró como el primer presidente de Turquía elegido en un proceso democrático. Tras la ceremonia realizada en el Parlamento y que contó con la asistencia de decenas de invitados extranjeros, Erdogan prometió gobernar para todos. La llegada de Erdogan a la presidencia, quien ha dirigido al país por más de 12 años como primer ministro, se da luego de que este impulsó una iniciativa para cambiar la constitución. El nuevo presidente estará al frente del país durante los próximos 5 años. Inició la última fase de búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Nuevos datos indican que el avión que desapareció el pasado 8 de marzo sobre el Océano Índico habría girado hacia el sur antes de lo previsto, por lo que la zona de investigación será ampliada. Las autoridades australianas confirmaron que mantendrán la zona de búsqueda del Boeing 777 que desapareció cuando cubría la ruta Kuala Lumpur-Beijing con 239 personas a bordo al sur del Océano Índico. The search area remains the same, but some of the information we now have suggests to us that areas a little further to the south. El ministro de Transporte malasio agradeció a Australia por los esfuerzos invertidos en recuperar el avión y aseguró que la prioridad es encontrar la caja negra de la aeronave, por lo que ambos países mantienen un compromiso conjunto en la búsqueda. La policía canadiense arrestó a 2 pasajeras que viajaban hacia Cuba en un avión de la aerolínea Sunwing por comportamiento sospechoso. La aeronave se vio obligada a regresar a Toronto escoltada por 2 aviones de combate. Las autoridades de la aerolínea señalaron que las pasajeras habían consumido una gran cantidad de bebidas alcohólicas en un baño del avión y que luego encendieron un cigarrillo, situación que disparó la alarma de humo de la aeronave.
Al ser cuestionadas por el personal, profirieron una amenaza contra el avión y por ello el piloto se comunicó con el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. El vuelo 656 de Sunwing se dirigía al balneario cubano de Varadero, pero tuvo que regresar a Canadá escoltado por 2 aviones de combate. En la ciudad de Jizú, en el sur de China, una luz sepultó decenas de viviendas. Los servicios de emergencia indicaron que las lluvias han ocasionado la inestabilidad del terreno. 7 personas han perdido la vida y al menos 250 fueron rescatadas. El gobierno chino ha desplegado a cientos de miembros de los servicios de socorro en la zona del desastre, quienes con la ayuda de maquinaria pesada intentan remover los escombros y las grandes cantidades de lodo. Las autoridades han indicado que cerca de 80 casas quedaron sepultadas y que se mantiene la alerta en la zona por el riesgo inminente de más desprendimientos de tierra. Y hay conmoción en Estados Unidos por la muerte en medio de un tiroteo de uno de los miembros del equipo de producción del famoso programa de televisión estadounidense Cops, reconocido por grabar operativos policiales por todo el país norteamericano. La policía de Omaha, en Nebraska, estaba intentando controlar a un sujeto armado que, según las autoridades, buscaba robar el local. Junto a ellos estaba el equipo de Cops registrando el hecho. El sospechoso abrió fuego contra los agentes y fue una de esas balas la que golpeó a Bryce Dion debajo de su brazo en un espacio que no cubría su chaleco antibalas. A pesar de que era una pistola de aire comprimido, Bryce murió como consecuencia del impacto. Bryce has been with us for 7 years, and honestly, he really is one of our best. This is a hard time for us. He's a very talented guy, and he did something that he loved and was passionate about. La policía disparó y mató al presunto delincuente, que tenía 32 años. En California desarrollaron una nanopartícula que va a permitir eliminar tumores cancerígenos en el cuerpo. Estefanía, buenas tardes. ¿Cómo es la historia? Buenas tardes, Bianca. Gina, esta partícula que ustedes mencionan se llama nanobot y está desarrollado con nanotecnología. Estos se convierten en un pequeño ejército de robots que entran en nuestro cuerpo y son capaces de eliminar las células cancerígenas. Los científicos del Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Davis en California hicieron esta partícula que se adhiere a las células cancerígenas, exterminándolas del todo. A diferencia de la quimioterapia, que elimina todo tipo de células, los nanobots son selectivos y eliminan solo las afectadas. Un avance y una luz para los que padecen esta enfermedad. Por otro lado, les cuento que la Universidad de Indiana en Estados Unidos está recibiendo casi $1 millón del Fondo Federal para investigar los memes. Sí, esas fotos graciosas que circulan como virales en Internet, que se burlan de casi todo. Su génesis, difusión y demás son materia de investigación. El proyecto llamado Trudy quiere explorar y llegar al fondo del por qué algunas ideas causan explosiones virales. Y el mapa del día muestra a los países con más ataques cibernéticos. Una compañía estadounidense creó un software que permite detectar el dónde y en dónde suceden los ataques cibernéticos. La denominada ciberguerra ha afectado la seguridad de entidades públicas y privadas, así como también de bancos y, por supuesto, de los mismos usuarios de Internet. Desde China y desde Estados Unidos se realizan los mayores ataques, pero también estos dos son los países más afectados. ¿Y alguna vez se han preguntado cómo se ven tomándose una autofoto? Pues un padre en el Reino Unido filmó a su hija que en la parte trasera del carro estaba haciendo una sesión de poses enfrente de su celular. La adolescente nunca se dio cuenta que su papá estaba grabándola y este videoclip ya cuenta con más de 3 millones de visitas en YouTube. Y para los que no quieren tomarse autofotos, también les traje esta aplicación. SLM-MSK detecta una autofoto y ofrece todas las opciones para poder retocarla hasta hacerla irreconocible. También permite compartirla en nuestras redes sociales. Esta aplicación fue creada por un grupo de desarrolladores rusos que ya tiene su propio movimiento anti-selfie. SLM-MSK es gratuita para ambos sistemas operativos y la verdad es muy divertida. Y el primer video viral del día nos transporta a las arenas del desierto del Sahara, donde un grupo de hombres trata de empujar una camioneta que se quedó atrapada en la arena y miren lo que les pasó. Cuando se quieren hacer cálculos de peso, es mejor recurrir a la ingeniería y no a la improvisación.
nunca hay que improvisar. Múltiples han sido los escenarios para el reto de Ice Bucket Challenge, pero hay unos donde el desafío termina en graciosos accidentes como este, que lo hicieron sobre un caballo. Nos vemos mañana con más tendencias en línea en esta ventana interactiva de CMI. Los dejo en las manos de Santiago Uribe, que tiene toda la información deportiva. Gracias, Estefanía. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros aquí en CMI, porque al regreso hablamos de Nairo Quintana. Teófilo Gutiérrez, goleador del fútbol argentino, le interesa al Valencia español. El sorteo de la Champions League fue bastante benévolo con el Real Madrid de James Rodríguez. Al Borussia Dortmund de Adrián Ramos le tocó el grupo más parejo. En Ibagué continúa la feria de maquila y moda. Unidos, los éxitos de todos los tiempos. Fernando Calle. Porque necesito. Vicky. Quiero encontrarte. Billy Pontoni. Isadora. A veces yo quisiera. Fausto. Susana. Unidos, ya está a la venta. Sony Music. Seguridad al día. Devolver la alegría a los parques de la ciudad se ha convertido en una campaña educativa para la Policía Metropolitana de Bucaramanga, siendo esta la ciudad más reconocida por el centenar de zonas verdes que le dan el calificativo de la ciudad de los parques. El objetivo es traer al niño al parque, volver a la familia al parque, darle la utilidad al parque como era antes, que la familia salga al parque a disfrutar. Los niños, niñas y jóvenes encuentran con el apoyo de la institución el esparcimiento sano, fraternal y amable que ofrece la capital santandereana. La invitación se hizo de una manera adecuada, entonces a los niños les llamó la atención el venir, el divertirse, que sí, que la ilusión de ir al parque y todo eso, entonces me pareció pues chévere. Cultura, arte, juegos y un variado programa de actividades lúdicas han devuelto a los parques de Bucaramanga la belleza natural que siempre los caracteriza. Seguridad al día. Y mucha atención que la Corte Constitucional acaba de fallar a favor de la pareja de mujeres que quería legalizar la adopción de una de las hijas de ellas. En el lugar de la noticia se encuentra Germán Jiménez con detalles de este fallo. Germán, buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Por 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Constitucional concedió una tutela a una pareja de mujeres que pretendía la adopción de la hija biológica de una de ellas. La Corte en su decisión considera que la adopción en estos casos es permitida o es legal. En estos momentos los magistrados están terminando la sala plena donde se tomó la decisión y en pocos minutos darán detalles del caso. Esto es desde el Palacio de Justicia lo que está ocurriendo en este momento. Sigan ustedes en el estudio CMI, la noticia. Buenas tardes para todos ustedes y bienvenidos como siempre a la información deportiva en CMI. Y mucha atención porque el ciclista colombiano Nairo Quintana finalizó quinto en la sexta etapa de la Vuelta a España y se mantiene segundo en la general.
Primer contacto con la alta montaña en la Vuelta a España, la sexta etapa, 167 kilómetros. El calor nuevamente como protagonista. La fracción se definió en los kilómetros finales. Las duras rampas de Cumbres Verdes, una subida con largas rectas, hizo mella en los ciclistas. En punta de carrera, selección del grupo, con Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Chris Froome, Alberto Contador, Purito Rodríguez y Esteban Chávez, que cumplió una gran actuación. Valverde comenzó a trabajar para Quintana, se esperaba el ataque del colombiano. Sin embargo, Valverde fue el hombre que llegó primero a la línea de meta, jaló al grupo y es el nuevo líder de la carrera. Froome entró segundo, tercero Contador, Purito cuarto y quinto Nairo. La clasificación general tiene ahora como líder a Alejandro Valverde. El segundo lugar lo mantiene Nairo Quintana a 15 segundos. Tercero Alberto Contador a 18, cuarto Chris Froome a 22 y quinto Esteban Chávez a 41 segundos. Este viernes, séptima etapa, 169 kilómetros, jornada de transición y una nueva batalla el próximo domingo en la montaña. Hace pocos minutos en Mónaco se sorteó la fase de grupos de la Liga de Campeones. Recordemos que 6 equipos en total tendrán representantes de Colombia. Bastante benévolo fue el sorteo de la Champions con el actual campeón del torneo de clubes más importante del planeta. El Real Madrid, donde milita James Rodríguez, chocará en fase de grupos con el Basilea de Suiza, el Liverpool inglés y el Ludogorets búlgaro. El Mónaco de Falcao fue ubicado en el grupo C junto al Benfica portugués, el Zenit ruso y el Bayer Leverkusen alemán. El D es una de las zonas más parejas. Allí está el Borussia Dortmund alemán. La escuadra donde juega Adrián Ramos chocará ante el Arsenal inglés, donde también milita el arquero colombiano David Ospina. También están el Galatasaray turco y el Anderlecht belga. El Porto de Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero tendrá como rivales al Shakhtar Donetsk ucraniano, al Athletic de Bilbao español y al Bate Borisov de Belarus. Otros equipos importantes como el Bayern Múnich compartirán grupo con el Manchester City, el CSKA Moscú y la Roma, el ya denominado Grupo de la Muerte. El Barcelona se enfrentará al PSG, al Ajax holandés y al Apoel Nicosia de Chipre. En esa misma ceremonia, el portugués Cristiano Ronaldo, líder del Real Madrid, fue nombrado como el mejor jugador de la UEFA por lo hecho en la temporada 2013-2014. El portugués Cristiano Ronaldo, que guió al Real Madrid al título la pasada edición de la Liga de Campeones con 17 tantos, fue escogido como el mejor jugador del continente en la temporada 2013-2014. La elección tuvo lugar en Mónaco durante el sorteo de la Champions de la presente edición. Tras el voto de 54 periodistas, Cristiano se llevó el trofeo, superando a Arjen Robben y Manuel Neuer del Bayern Múnich. Y quizás será año consecutivo el delantero del Real Madrid. El portugués sucede en el palmarés al francés Fran Ribéry, que lo ganó el año pasado. La Liga de Campeones de este año comenzará el próximo 16 de septiembre. Continúan desarrollándose los partidos de vuelta en la primera fase de la Copa Sudamericana y en la presente jornada van a estar por un lado Millonarios de visitante en Perú y Deportivo Cali recibiendo a Cajamarca en el Pascual Guerrero. A primera hora y en condición de visitante, Millonarios intentará revertir ante el César Vallejo de Perú el 2-1 encajado la semana pasada en el Campín. El cuadro embajador está en la obligación de marcar 2 goles y mantener su arco en cero para clasificar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. De no conseguir el resultado, Millonarios quedará eliminado del segundo de los 3 torneos en los que tenía participación durante este semestre tras quedar apeado de la Copa Postobón. Por su parte, el Deportivo Cali buscará en su casa ante otro rival peruano, la Universidad Técnica de Cajamarca, inscribir su nombre en la segunda ronda de la competición continental. Cajamarca es un equipo que, aunque no tenga un historial grande, es un equipo que hay que respetar, está representando a un país. En el partido de ida jugado en territorio inca, el equipo azucarero rescató un empate sin goles a pesar de ser superado futbolísticamente. Ahora en el Pascual Guerrero, el Cali tendrá que ganar, así sea por la mínima diferencia, para avanzar a la siguiente fase. Los embajadores jugarán a partir de las 5:30 de la tarde en el Estadio Mansiche de Trujillo, mientras que el Deportivo Cali verá acción desde las 8 de la noche. Hablando precisamente de ese certamen continental, Atlético Nacional no tuvo problemas, ganó 1-0 ante la Guaira de Venezuela y avanzó a la segunda fase de ese evento. Sin sobrarle nada, Atlético Nacional se convirtió en el primer equipo colombiano clasificado a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Tras empatar un gol en el partido de ida en Venezuela, los dirigidos por Juan Carlos Osorio tenían que mantener el arco en cero frente al Deportivo La Guaira para sellar su paso a la siguiente ronda. Sin embargo, las cosas se complicaron con la expulsión de Alexander Mejía al minuto 41. Está expulsado, mira vos, Mejía. Pero la tranquilidad llegó al minuto 53, cuando en su única aparición importante Luis Carlos Ruiz puso el 1-0.
con el que el cuadro verdolaga ganó el partido y se clasificó a la segunda fase, donde enfrentará al General Díaz de Paraguay. El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, hoy gran goleador del fútbol en la República Argentina, podría irse al Valencia español por una cifra cercana a los 6 millones de euros. Solo quedan 4 días para el cierre de pases en Europa y los jugadores colombianos siguen sonando fuerte en el viejo continente. Más redondo que esto, imposible. Teófilo Gutiérrez anda dulce en Argentina. En 4 partidos lleva 5 tantos y es el actual goleador del torneo. Situación que no pasa inadvertida en España, según el diario Clarín argentino. Afirman que el Valencia ofrecerá 6 millones de euros por Teo. Desde el grupo inversor que tiene la mitad del pase del colombiano, aseguran que el equipo español hará antes del viernes una oferta por el delantero. Las especulaciones sobre el futuro de Teo son cada vez más fuertes por el buen momento del delantero colombiano y también porque el fin de semana pasado evadió esta pregunta. ¿Le das tranquilidad al hincha de River que te quedás acá para todo el campeonato? Sí, estoy disfrutando ahora. Gracias. Qué lindo. Nuevamente el pitcher colombiano Julio Teherán brilló en el montículo de los Bravos de Atlanta. Brillante fue la actuación de Julio Teherán con los Bravos de Atlanta. El abridor colombiano ganó su partido número 13 de la temporada. El colombiano realizó una excelente labor desde el montículo, durante 7 sólidos capítulos en los que diseminó 3 imparables y una carrera. Los Bravos vencieron a los Mets y siguen a un juego de los Gigantes de San Francisco, dueños del segundo boleto de comodín en la Liga Nacional. Teherán lleva 13 ganados y 9 perdidos. El colombiano se toma cada vez más confianza en el montículo. La rusa María Sharapova y el suizo Stanislas Wawrinka no tuvieron problema en avanzar a la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos. La segunda ronda del US Open se le complicó a María Sharapova, que vistió de gris. La 5 veces campeona del Grand Slam perdió el primer set ante la rumana Alexandra Dulgerú, número 95 del mundo, por un parcial de 4-6. Pero la rusa supo reaccionar basada en su primer saque y ganó el partido con un contundente 6-3 y 6-2. Su rival en tercera ronda será la alemana Lisicki. Stanislav Wawrinka, que vistió de gris y tercer cabeza de serie del torneo, superó la segunda ronda con suspenso, tras vencer al brasileño Tomás Bellucci, número 91 del mundo. El suizo se llevó el partido en 4 sets, 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 en 2 horas y 36 minutos. El esloveno Blas Kapcic será su rival en la siguiente ronda. Tampoco hizo ninguna concesión Grigor Dimitrov, número 8 del mundo, quien ganó fácil por 6-2, 7-6 y 6-2 al estadounidense Ryan Harrison. Dimitrov disputará la segunda ronda ante el israelí Dudi Sela. China ganó sin problema alguno los Juegos Olímpicos de la Juventud. El podio lo completaron Rusia y Estados Unidos. Último día de competencias en las Olimpiadas de la Juventud y actividad en una de las disciplinas más atractivas, la gimnasia rítmica. En la prueba del all-around, la medalla de oro fue para la rusa Irina Nekova, mientras que la plata fue para Bielorrusia y el bronce se lo quedó Estados Unidos. En la competición por equipos, las rusas también dominaron. Espectacular presentación para llevarse no solo el oro, sino también la ovación del público. El hockey 5 también definió a su nuevo campeón olímpico y fue Australia, que en una dramática tanda de penales se impuso 3-2 sobre Canadá para colgarse la presea dorada. Finalmente, el voleibol playa masculino consagró campeón a Rusia, que venció en la final al dueto venezolano. Como se esperaba. Antes de despedirme, les quería recordar que Camilo Villegas, el golfista colombiano, está presente esta semana en el segundo evento de los playoffs del PGA Tour. Todo en deportes quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en CMI 1 PM. La gurú de la moda, Joan Rivers, sufrió una complicación respiratoria que la tiene grave en un hospital de los Estados Unidos. Según reportan medios estadounidenses, la presentadora de 81 años sufrió este impasse en medio de una operación de sus cuerdas vocales. Procedimiento que, debido a su edad y riesgo, terminó por generarle esta descompensación que en este momento la tiene en estado crítico. Aunque los médicos han pedido prudencia, la familia de Rivers dijo estar bastante preocupada por su salud.
Ojalá se recupere muy pronto. Y un músico estadounidense confesó que tras años de terapia religiosa logró dejar de ser homosexual. Las declaraciones generan de nuevo el debate sobre si es posible o no cambiar la inclinación sexual de las personas a través de la religión. ¿Se puede dejar de ser gay? Este es un tema polémico y sobre todo cuando es un hombre declarado homosexual quien afirma que sí es posible. El cantante de música country Josie Greenwell impactó en el 2006 al salir del closet cuando tenía 19 años, pese a estar en un ambiente predominado por hombres heterosexuales. Sin embargo, durante el 2013 se apartó y cerró todas sus redes sociales. Ahora regresa con un nombre diferente anunciando que ya no es homosexual. Esto ha causado controversia en la comunidad LGBTI y por su parte el presentador Carlos Giraldo argumenta que solo puede sucederle a alguien confundido. Yo eso no lo creo posible, pensaría más bien que el tipo ha estado muy confundido o que se está tratando de convencer a sí mismo de algo que realmente no existe. O sea, uno no es homosexual o es lesbiana, en el caso de una mujer, porque disfrute la sexualidad con una persona de su mismo sexo, sino porque se pueda enamorar de una persona de su mismo sexo, y eso es lo que marca la diferencia. Existe una variedad de posiciones al respecto, pues en religiones como la cristiana se cree incluso que ser gay es un fenómeno espiritual que puede ser sanado con liberación. Cambiamos de tema y hablamos de Shakira. Por primera vez, la barranquillera se refirió públicamente a su nuevo embarazo. Lo confirmó a la edición mexicana en la revista Cosmopolitan, a la que ofreció detalles sobre el hermanito de Milán. Dice que está feliz de aumentar su familia y desmintió cualquier rumor de separación del futbolista azulgrana Gerard Piqué. En 2014, la popular serie estadounidense Friends cumple 20 años. Por esta razón, las protagonistas de esta se volvieron a reunir para revivir algunas de las cómicas escenas del seriado. Como muchos soñaron verlo, la famosa cocina de Friends volvió a reunir a 3 de las protagonistas de esta serie que marcó el mundo de la televisión. Fue en el show de Jimmy Kimmel que el presentador hizo una réplica exacta de este espacio para que su invitada Jennifer Aniston recreara con él una escena del programa. Sin embargo, la emoción aumentó al tener la entrada sorpresa de Courtney Cox y Lisa Kudrow en sus papeles de Mónica y Phoebe. Aunque este solo fue un momento para recordar, el público y los fans tuvieron unos minutos para revivir la que fue una de las mejores series de todos los tiempos. De Jennifer, invitada especial, se sabe que ella está aburrida de la presión mediática para que sea madre. La actriz de 45 años asegura que no necesita hacerlo para sentirse plena en su vida. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya pasaron 20 años. Y el cantante colombiano Juanes visita por estos días la ciudad de Pereira. Allí debutó como profesor de algunos estudiantes de música. Ante 60 estudiantes de música de colegios en sectores populares de Pereira, el cantante colombiano Juanes compartió experiencias sobre su vida como artista y de la Fundación Mi Sangre. ¿Por qué decidió empezar la fundación? Pues, como músico, ¿por qué decidió empezarla? Ganas de aportar un granito de arena, ganas de no conformarme pues, con lo que estaba pasando. Juanes escuchó la experiencia de los jóvenes artistas y aprovechó para intercambiar experiencias y dejar mensajes llenos de cambio y amor. No sabías de qué iba a vivir, pero al final uno puede vivir lo que uno quiere si uno se dedica a hacer las cosas con amor. Durante esta charla, Juanes y la Fundación Mi Sangre entregaron algunos instrumentos musicales y becas para los estudiantes de música. También la tenista pereirana Catalina Castaño compartió con el artista y le entregó una chaqueta a Juanes. A través de la música y pues pensando a través del deporte también se pueden salvar muchos jóvenes. Juanes cumplió con varios compromisos comerciales y mañana se presentará en concierto como parte de su gira por varias ciudades del país. Bonita chaqueta. Y seguimos en la perla del Otún porque el grupo de pop Alquilados recibió un merecido homenaje en su ciudad natal. Ya tienen estrella en el Paseo de la Fama. Como todas unas estrellas, caminando por la alfombra roja, llegaron los integrantes de la agrupación Alquilados, quienes recibieron un merecido homenaje y les fue resaltado su trabajo en el Hall de la Fama, en un centro comercial de Pereira, que resalta esas personalidades de la región que se destacan no solo en Colombia, también en el mundo. Lo más importante es que es un homenaje en la casa de Alquilados, en la ciudad que nos vio nacer, en la ciudad donde han nacido las canciones, la ciudad donde hemos grabado las canciones, donde han nacido las historias. En el Hall de la Fama quedó plasmada la estrella merecida para esta agrupación, que sigue escalando en los listados internacionales de música latina y de playa, como ellos la llaman. Es muy bonito llevar esa bandera y poder pararte en Paraguay, Perú, Honduras, Estados Unidos y decir, hey, nosotros somos Alquilados y somos del eje cafetero, venimos a traerles pura playa.
Alquilado finalizó este homenaje, acompañados por sus seguidores, con un pequeño concierto donde cantaron sus primeras canciones y su más reciente éxito. Hablemos de moda porque avanza en Ibagué la 6ª versión de Maquila y Moda y mi compañera Luisa Willes sigue de cerca las muestras artísticas que se pasean por las pasarelas del evento. Luisa, buenas tardes y qué detalles nos tiene. Hola Julieta, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el pabellón principal, un espacio para los diseñadores y empresarios locales que para esta versión de Ibagué Maquila y Moda rescatan el trabajo a mano. Y seguimos hablando de nuevos talentos porque ayer 5 creativos nacionales nos mostraron una pasarela muy ecléctica. Mediante una convocatoria nacional se eligieron 5 diseñadores con gran proyección en la industria de la moda. En pasarela, el color fue el común denominador y las prendas multifuncionales con maxi bolsillos sorprendieron a más de uno. La inspiración, el cuidado del medio ambiente. Vestidos holgados, largos y cortos que aportaron frescura a la mujer y sofisticación gracias a los accesorios como sombreros. Julieta, esa es toda la información desde Ibagué, Maquila y Moda. Más información en las próximas emisiones. Chao. Gracias Luisa por toda su información desde Ibagué, Maquila y Moda. Y hablamos ahora de celebridades internacionales porque Pamela Anderson se arrepintió de su divorcio. ¿Qué habrá pasado? Aquí les tenemos la historia. Como una montaña rusa parece estar la vida sentimental de Pamela Anderson. La actriz de 47 años había decidido divorciarse por segunda vez de Rick Salomon. La pareja se casó por primera vez en 2007 y tras solo 2 meses de matrimonio decidieron separarse y el enlace fue anulado. A mediados de 2013 reiniciaron el romance que según ella era más una relación de amigos con beneficios. A principios de este año volvieron a casarse y todo parecía ir bien hasta que en julio anunciaron nuevamente su separación. Al parecer, entre ellos hay más amor del que se cree, pues la propia rubia se presentó ante una corte estadounidense para radicar los documentos que se necesitan para desestimar la petición de divorcio en la que argumentaban diferencias irreconciliables. En pocas palabras, Pamela se arrepintió una vez más. Y es que todo indica que ella, al igual que los colombianos, creen en las segundas oportunidades. Así lo aseguran por varias razones. Nosotros, como pareja, si sabemos entendernos, pues es muy hermoso y muy agradable y nuestra vida es mucho mejor. Si uno está enamorado, se separa, vuelves porque hay amor y pues debe ser bueno porque es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. De todas maneras, si las personas se quieren y se tienen tolerancia y respeto, se puede. El matrimonio para mí es hasta que la muerte los separe. Si hay amor, nunca es tarde. Y el cantante Usher se une a la polémica Nicki Minaj en un video que promete ser uno de los hits musicales del final del 2014. El tema se titula She Came to Give It to You y aquí les dejo un pedacito. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI 1 PM. Los espero como siempre muy puntuales a las 7 en un flash. Feliz tarde para todos. Julieta, gracias. Feliz tarde para usted también. Hasta aquí las noticias. Los invitamos a seguir con toda la programación del Canal 1. Feliz tarde.